hijo de Jonás, y ahora sí, ¿me amas? Y luego lo que sigue allí es una coma. Más que a estos, ¿quiénes eran estos? Los discípulos. Entonces Jesús está haciendo sección de personas ahí, ¿o qué? ¿Qué es lo que le está diciendo? El primer mandamiento se lo está recordando a un judío y le está recordando que él viene de una familia judía, hijo de Jonás. Tú eres judío, entonces tiene que saberte el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Mira, aquí está Dios. ¿Me amas más que a estos? Y ese es el tema para nosotros como iglesia Misión Jesucristo Los Cielos. O amas a Jesús más que al resto, o sigues siendo de la familia de la cual tienes tu apellido. Y eso no es un buen negocio. Juan nos enseña entonces a ser parte de una comunidad juanina, que es la comunidad de Cristo, y que se supone que estando en esta familia tengo que aprender a amar más las cosas de Dios que las demás cosas. La chiquita cantó una canción en la vigilia que era: el amor de Dios es maravilloso, ¿no? El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Jesús está diciendo: ¿me amas? Ahora, Pablo en el capítulo 3 de Efesios dice, para que podamos comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad del amor. ¿Alguien puede medir eso? ¿Hay una forma de medir el amor de Dios? No hay. Pero cuando uno observa el amor de Dios, uno termina llorando. Porque siendo el ser humano como es, uno que no le interesa ni siquiera las víctimas de los que están matando allá solo por reclamar lo que les pertenece, y somos indistintos, indiferentes hasta que tocan nuestra familia. Hasta que tocan nuestra familia nosotros reaccionamos, y la tristeza que eso produce es: oiga, pero se supone que los cristianos están predicando la vida, tienen que defender la vida, tienen que estar en los movimientos que están defendiendo la vida. Entonces uno mira, ¿somos de la familia del apellido que tenemos o somos de la familia de Cristo? ¿Qué nos deja el Evangelio de Juan? El amor de Dios, que es tan ancho, tan grande, tan profundo, que nadie se puede salir de allí. Es imposible que el ser humano se salga de la majestuosidad de un amor que, sin merecerlo, llegó a nosotros y nos dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo. Y luego el Señor examina a Pedro y le dice: ¿me amas más que a estos? Miremos 4 elementos que nos deja el Evangelio. Primero, mi área personal, Juan y yo. El primero de los 4 elementos que nos deja el Evangelio de Juan es mi área personal. Yo, Francisco Mosquera, Francisco Javier, es mi nombre. Mi área personal. El capítulo 8 nos dice que trajeron a una señora que dijo que la encontraron allá en pecado, y entonces la iban a lapidar a piedra. Y el Señor hace una pregunta a todos los que iban a tirar piedra. La pregunta fue: si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? La conciencia de cada uno dijo: no puedo. Cuando yo hablo de Juan y yo y de mi área personal, me está diciendo: yo tengo que mirar hacia dentro de mí, según el Evangelio de Juan. De manera que si mirando dentro de mí estoy libre de pecado, entonces yo puedo acusarlos a ustedes. Pero si mirando dentro de mí yo no estoy libre, tengo que acudir al amor de Dios, que es tan ancho, tan grande, tan profundo, tan alto, que no puedo salir de él. Y su misericordia, solamente su misericordia, me pone en este lugar. Hermanitos queridos del alma, ustedes, nadie les dio licencia para que sean malos vecinos. Nadie les dio licencia para que sean malos compañeros.
Nadie les dio licencia para que se vengan de los demás. No tenemos esa licencia. Si miramos hacia adentro de nosotros, vamos a encontrar que no estamos libres de pecado. Por lo tanto, no tenemos licencia para suponer que somos mejores que los demás. Número 2. Cuando yo me encuentro con el Evangelio de Juan en el ambiente personal, yo encuentro que tengo la necesidad de nacer de nuevo. El capítulo 3 del Evangelio dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A Pedro ahora le dice: Pedro, hijo de Jonás. Lo trató como un no convertido, uno que estaba muy pendiente de su familia, pero no de las cosas de más que a estos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Pedro 3 veces le dice: me amas, me amas, me amas. 3 veces. Creo que está diciendo lo mismo que dijo Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y hermanos y hermanas, a veces nosotros creemos que porque caminamos con el Señor tantos años ya estamos salvados. No. En lo personal, yo tengo que evaluarme todo el día, todos los días, y saber si voy caminando para Sion o no. Tengo que mirar dónde estoy parado, ¿no? ¿En Eno o en hojarasca? Y eso lo determina mi forma de actuar en el diario vivir. ¿Sabe qué dice el Señor? Sobre poco fuiste fiel. Sabemos el texto, ¿sí o no? Vaya un detalle en el que usted debe ser fiel: en llegar al culto a la hora del culto. Eso es poco, pero muestra fidelidad. En apartar su diezmo y su ofrenda correctamente. Eso es poco, pero muestra fidelidad. En saludar al vecino o a la vecina. Eso es poco, pero muestra fidelidad. En tomar su teléfono y llamar a su amigo, a su familiar, a su vecino: ¿cómo estás? Eso es muy poco, pero eso muestra fidelidad. Cuando yo me encuentro con Juan, entonces mi área personal cambia, es afectada. Luego dice el capítulo 14: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, ¿cuál es mi lugar? Sion. Voy caminando hacia Sion. Otra vez, si el fin de mi fe no es mi salvación, yo estoy perdiendo el tiempo. El fin de mi fe, el fin de caminar con mi Señor es mi salvación. Y ustedes tienen que cuidar su salvación todo el día, todos los días. El fin último es que yo llegue a vivir con el Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y eso tiene que producir en mí gozo, alegría, esperanza, vida. Decimos que el ser humano es un ser, algunos dicen tópico y otros dicen utópico. Pero el ser humano tiene los ojos hacia adelante para que mire siempre hacia adelante. No tiene los ojos atrás para que mire con retrovisor hacia el pasado. Tiene los ojos adelante para que esté mirando siempre hacia adelante. Por eso el texto dice: creciendo siempre en la obra del Señor. Hermano y hermana, cuando usted se encuentra personalmente con el Señor, usted sabe que su morada es Sion, que usted tiene que seguir creciendo, caminando siempre hacia adelante, siendo mejor, viviendo con Cristo, siempre hacia adelante. Capítulo 4. Usted va a encontrarse en lo personal con una señora que le dice al Señor, el Señor le dice a una señora: dame de beber. El texto en Mateo dice: en cuanto le hiciste a uno de estos pequeño, a mí lo hiciste. Aquí la pregunta es: ¿hemos estado dando de beber a la gente que está sedienta? ¿Hemos estado dando del Evangelio de Cristo, pero también de lo poco o lo mucho que Dios nos da? ¿O nos hemos enconchado en la estructura que nos dice: no le haces sinvergüenza porque se hace mucha plata pidiendo? No, mi hermano y mi hermana. Cuando el Cristo le está diciendo a esta señora: dame de beber, está estableciendo un diálogo, un puente, una relación. Dame porque tú tienes. Y finalmente ella reconoce: y el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarlo. Y ahora el Cristo le dice: si supieras con quiénes estás hablando, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Cuando usted en lo personal se encuentra con Juan, Juan le enseña a dar. Dar de su vida, de su tiempo. Gócese haciendo favores. Que no pase un día sin que usted haga un favor a alguien. Gócese sirviéndole a alguien.
Cuando usted se encuentra en lo personal con Juan, él le impele, él le interroga y él le dice: mira hacia adentro, ¿cómo estás? Capítulo 9, Juan sana tu ceguera. En un mundo de ciegos espirituales, Dios vino a abrir los ojos de sus hijos y de sus hijas para que viendo, veamos, y oyendo, oigamos, y podamos leer los tiempos y los momentos. Y si tu congregación tú ves que tiene falencia, tú tienes los ojos abiertos para decir: yo puedo apoyar ahí, yo puedo hacer algo ahí, yo puedo aportar ahí. Y si en tu casa y en tu barrio y en tu empresa y en tu universidad tú ves que puedes aportar, tienes los ojos abiertos. Dios quitó tu ceguera y sanó a un ciego. Y cuando lo sanó le dijeron: ¿quién te sanó? Y dijo: yo no sé, pero sé que el que estaba ahí me sanó. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y aquí tengo hombres y mujeres que están viendo, ¿sí o no? Esta es una congregación de gente que ve los tiempos, las situaciones, la realidad, los momentos. Y cuando ve, puede actuar. Si usted no ve, no actúa, se va luego. Pero si usted ve, usted actúa. El capítulo 18, entonces, Juan se encuentra conmigo y me deja en un momento de ética. Y me dice: mire, su ética y su conducta individual tiene que ser hoy mucho más elevada que cuando empezamos el libro. Mi ethos, mi forma de actuar y de comportarme y de mis decisiones hoy, terminando el libro de Juan, tiene que ser mejor que cuando empezamos el libro. Eso en el área personal. Ahora, en el área familiar, Juan y tu familia se van a encontrar en los capítulos 7, 11, 12, 19, 20 y 21. En el capítulo 7, por lo menos, nos está diciendo el poder de Dios que transforma las familias más cerradas y más radicales y más ciegas. El poder de Dios desciende y penetra y abre los ojos. Por eso tú nunca debes dejar de dar testimonio, nunca debes de dejar de compartir la fe y de orar por tu familia, porque el poder de Dios se derrama en esa familia y rompe las estructuras y esas familias cambian. Y yo les doy testimonio de eso. Cambia. Dios es poder. Y si el poder de Dios no cambia una familia, entonces ese Dios se murió, está frito, está muerto. Pero si Dios en la persona de Cristo resucitó, transforma tu familia, la tiene que transformar, porque Dios en su amor actúa al interior de cada familia. En el capítulo 11 vamos a encontrarlo consolando a las familias. Se murió Lázaro. Cuando usted mira la Biblia, posiblemente aparezca más el nombre de María que de Lázaro. Y muerto Lázaro, vienen Marta y María a decirle: Señor, se murió. Si tú hubieras estado aquí, nos hubieran muerto. Ahora, ¿qué hace Jesús? Viene a consolar a los enlutados. Queridos hermanos y hermanas, usted es una persona puesta en su familia para consolarlos, para animarlos, para ayudarlos, no para que sea la discordia de la familia, para consolar. Por eso yo le dice: ora por mí, ve, ora por mí. Algo tienen aquí por lo que le dice: ore por mí. Usted está puesto para consolarlos, para actuar en esa familia linda que Dios me dio. Este Jesús llega y consuela a las familias cuando están pasando lutos, momentos de desempleo, momentos de dolor, de divisiones. Este Jesús llega y corre Marta y se tira a sus pies y le dice: Señor, Señor es la palabra que ella usa. Si hubieras estado aquí, no hubiera pasado eso. Ahora la experiencia para nosotros es que el Señor ya está aquí. En el capítulo 12 vamos a ver a Jesús en la casa de cada uno de ustedes, el apellido que usted tenga. Pero en el capítulo 12, es el Cristo resucitado que está hablando con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea. Nos ha enseñado que ahora se presenta en tu casa. ¡Qué alegría, hermano, que usted pueda llegar y saber que en su casa está el mismo Cristo! Usted no tiene que correr a buscarlo por allá. Está en su casa.
Y cuando usted va a su recámara y se acuesta a descansar, usted siente el olor fragante, la presencia, la gracia, la paz de Jesús. Jesús en tu casa. No lo saquen de sus casas, hermanos. No lo saquen de sus casas. Jesús en tu casa. Y entró en la casa de María y de Marta, y allí estaba con ellos, compartiendo, viendo, hablando, diciéndoles: ánimo, yo estoy aquí, riendo, consolando, poniéndole el brazo encima, diciéndole: hijo, hija, yo te amo, yo te quiero, yo estoy aquí. ¿Cuántos hogares de Cali tienen a Jesús en su casa? Pocos. Y le doy un dato: si usted no tiene a Cristo en su casa, tiene al diablo. Por eso usted no debe aprender de las casas ajenas las cosas que no vienen de Dios. Pero este Jesús sí está en su casa. Amén. Amén. Está en su casa, está con usted, está en su casa porque usted está allí. No porque está en la casa, sino porque usted está allí. Así que cuando usted llegue ahora a su casa y abra la puerta y todos vengan a saludarle, o no haya nadie, salgan sus perros, simplemente la presencia del Señor Jesús está con usted. Entonces en su casa hay paz, hay libertad, hay armonía, hay alegría, hay juegos, hay dinámicas, hay lúdicas, si hay comida, si no hay comida, si falta el dinero, si no falta el dinero, allí está el Señor. No lo saque de su casa. En el capítulo 19, frente a la crueldad de la sociedad, Jesús viene a unir la familia. En el capítulo 19 empiezan a acusarlo y a sentenciarlo. Aún así, toda la familia del Señor Jesús, los hermanos que no creían en Él, empiezan a llegar. En el aspecto familiar, Juan nos enseña que si hay algo hermoso en la vida es que la familia se mantenga unida. Después de todo lo que te queda, mi hermano, mi hermana, es tu familia. ¿Hay que nos peleamos? Sí, claro. ¿Hay que nos disgustamos? Sí, claro. Pero después de todo, lo que te queda es tu familia. Me enseñaron algo. Me enseñaron a decir: la sangre llama a la sangre. Después de todo, lo que te queda es tu familia. De manera que no tienes licencia para dividirla, ni para parcializar unos con otros. El Señor Jesús, frente a la crueldad que muchas veces se expresa al interior de nuestras casas, donde somos como diablos y demonios, como enemigos acérrimos, como los que nunca se pueden tratar, porque esta es así, porque ella siempre es así, porque él siempre es así. Frente a todas esas realidades, el Cristo llega y une la familia. Amén. Amén. Une la familia. En el capítulo 20 vamos a encontrar la plenitud de la vida, plenos en Cristo Jesús. En el capítulo 21 Él nos enseña a amar al Señor sobre todas las cosas. Si usted pone eso en su familia, usted va a tener una familia victoriosa, bendecida, única, una familia donde usted quiere estar, porque allí está la presencia del Dios vivo. El tercer elemento que nos deja el libro tiene que ver con la iglesia. En el aspecto eclesial, la iglesia vista por Juan, el capítulo 10, 13, 14, 16, 17 y el 15. Cristo es la puerta de la salvación del hombre. Nos dice que Él es la puerta de las ovejas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces la iglesia tiene que convertirse en un lugar donde los hermanos y las hermanas expresen su amor, su cariño, su comprensión, su perdón, su paz, sus dones, sus talentos. Cristo es la puerta de la salvación. Entonces la iglesia es la llave para salvar a los perdidos y traernos a Cristo. En el capítulo 13 nos da una lección de humildad para la iglesia. ¿Qué dice el capítulo 13? ¿Lo recuerdan? Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña que esto que estoy haciendo, hagan ustedes también. Hermanos, si la iglesia no es humilde, no es iglesia. Conozco iglesias que tienen más soberbia que llenura del Espíritu Santo.
Y por eso la primera pregunta que le hacen a usted, ¿de qué iglesia es? Y dependiendo de la respuesta que dé, así mismo lo van a valorar a usted. Eso no es iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia llena de hombres y mujeres humildes. ¿Qué es humilde? Reconocer lo que yo soy, no más. Romanos 12:3, ¿qué dice? Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. El capítulo 14 nos muestra el Cristo que hay un futuro mejor y que la iglesia está caminando hacia ese futuro, hacia el cielo. Y porque está caminando allá, está llamando a otros también a caminar hacia Sion. Capítulo 16, no los dejaré solos. De manera que la iglesia de Jesucristo no es de fulano de tal. Tenemos que corregir eso. Y gracias a Dios que ustedes no dicen eso. Yo de la iglesia del pastor Francisco, no tengo iglesia. ¿Sí o no, Vanessa? Yo no tengo iglesia, hermano. Ok. La iglesia es de Jesucristo, el Señor, que la compró, que murió por ella. Y Él la cuida, y Él la guía a través de su Espíritu Santo. Él la dirige. Ustedes son de Cristo, amén. Ustedes son de Cristo. Él es su pastor, Él es su Señor. Ustedes son del Señor de los señores. Y Él los cuida a ustedes, hermanos, día y noche. Recuerdo mi papá antes de morir lo que decía es: Jesucristo les va a cuidar, hijos. Jesucristo les va a cuidar. Y siempre estaba diciendo eso. Y ya entendíamos que eran sus últimos días. ¿Quién te cuida a ti? Jesús. Amén. No te cuidan ni las cámaras, ni el tráfico, ni las leyes, ni las normas. Quien te cuida a ti, iglesia, se llama Jesús. El Señor Jesús. En el capítulo 17 nos enseña cómo ser los unos con los otros. Es la oración de Jesús. Que seamos uno. Que seamos uno los unos con los otros. En el capítulo 15 nos enseña esta combinación que trabajamos aquí: ser, hacer y saber ser iglesia. Ser, hacer y saber ser iglesia. En cuanto a lo social, Juan y la sociedad, pues ahí dice saciedad, porque tiene que ver con eso de cómo la iglesia puede salir a llenar la sociedad de los principios de Cristo. Si la iglesia se encierra, es imposible saciar. Es imposible enseñarle a la gente cuáles son los principios del reino de los cielos. En el capítulo 6, Jesús aparece alimentando al pueblo que no tiene nada. Y Él cambia la estructura piramidal de una sociedad injusta. Y llama a discípulos para que salgan a saciar la sociedad. Y le dice: den ustedes de... Interesante el Señor Jesús. Él mismo no parte y empieza a dar, sino Él dice: denle ustedes, sacien. Y luego el texto dice: cuando todos hubieron saciado, recojan ¿cuántas canastas? 50 canastas. Hermano, lo que estoy mostrando ahí es que la cruz de Cristo sacia la necesidad de la sociedad política, económica, religiosa, militar. Allí donde tenemos que incidir. Y allí yo me he quedado muy corto, porque hay espacios donde no estamos incidiendo. Voy a explicar eso. Ustedes ven dos pirámides allí. El texto está diciendo: denle de comer. Los discípulos dicen: Señor, aquí no hay nada. Nadie tiene nada que comer. Todo el mundo está sin nada. Pero aparece un discípulo y le dice: miren, aquí hay uno que tiene ¿qué? Un poquitito de pancitos y unos pececillos allí. Pero eso no es nada, Señor, para tanta gente. 6,000 hombres y otras 6,000 mujeres y otros 6,000 niños. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y este Cristo dice: denles de comer. ¿Por qué había uno solo que tenía? Los demás no tenían. Uno solo tiene, los demás no tienen. ¿Por qué? Esa es una acción. Pero lo que el Señor está mostrando es cómo en la estructura del mundo, donde en este país el 4% tiene el 80% de las riquezas y el 20% de la riqueza pertenece entonces
entonces al 96% de la población, por lo tanto hay que rebuscarse. Y el rebusque implica que yo tengo que sobrevivir. Y para sobrevivir yo hago lo que sea. Mato, robo, exploto, engaño, hago lo que sea. Entonces el Cristo cambia la estructura de los países ricos que viven a costa de los pobres y únicamente se sacian haciendo políticas para los países pobres, para endeudarlos, y cuando los endeudan les ponen las condiciones. Lo que decían algunos bolivianos: no pedimos que nos den, le pedimos que nos quiten el pie de encima. Y entonces, hermanos, aparecen 3 clases de pobreza en la Biblia. La pobreza de Proverbios. ¿Sabe cuál es la pobreza de Proverbios? Pobreza por la pereza. Hay gente que es pobre porque simplemente es muy perezoso, no le gusta hacer nada. Entonces el proverbio dice: ve a la hormiga, oh perezoso, que no trabaja, no tiene quien la mande y la capitanee, pero se prepara. Ese es un tipo de pereza. El segundo tipo de pobreza, el segundo tipo de pobreza es el de los profetas. ¿Sabe cuál es el de los profetas? Pobreza por la estructura injusta de la sociedad. ¿Y por qué mataron a los profetas? Porque ellos salieron a decir a los reyes: eso no puede ser así. Esa es una pobreza estructural. Y la tercera clase de pobreza que aparece en la Biblia es la pobreza de los evangelios. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Esos son los 3 tipos de pobrezas que aparecen en la Biblia. Ahora Jesús está hablando aquí de la pobreza estructural. Usted trabaja el día y la noche, y ahora le dicen: amigo Bernardo, para jubilarse ya no es a los 63, ¿oyó? ¿Ya es a los qué? Los 65. Y a las niñas les dijeron: ustedes creían que se iban a jubilar a los 57. Ya no, ya les subieron otros. Y cuando vayan a llegar les suben otros. Y cuando vayan a llegar les suben otros. Ese tipo de pobreza estructural es la que Jesús cambia aquí. Uno solo tenía, los demás no tenían. Entonces lo que hace Jesús es voltear la pirámide. Miren cómo está la primera pirámide. Yo tengo, ustedes no tienen. Y yo los uso ustedes y los exploto ustedes para yo tener. Ese es el elemento que está presentando en el fenómeno religioso hoy. Que yo tenga y estoy en bendición y ustedes no tienen nada, porque están en maldición. Esa es la misma estructura del gobierno colombiano. Usted ahora tiene que pagar 1.9 billones de pesos porque para indemnizar a un tipo que hizo las cosas mal hechas. Ese tipo de pobreza, Jesús dice: no puede ser. Entonces usted recibe su salario y usted, por más matemáticas que sepa y tiene, no le va a alcanzar. No es porque no trabaja, es porque tiene aquí un yugo que no lo deja crecer. Entonces mi hermano y mi hermana, Jesús, viendo eso, cambia la estructura. La estructura es: si yo tengo, que los demás no me interesan. El cambio es, miren la siguiente pirámide. Padre, Jesús toma los alimentos y los levanta al cielo y dice: Padre nuestro. Cambia la estructura. Padre nuestro, que estás en los cielos. El pan nuestro de cada día. Y ahora Jesús dice que todos tengan. Y entonces el texto termina diciendo que sobró. Por eso yo amo a Cristo. Y por eso yo sigo a Cristo. Cambió la estructura. Ahora no tenía un solo muchacho, tenían todos. Comieron, se saciaron y sobró. Hermano, tú tienes tanto amor de Dios en tu vida que tienes que salir a saciar a los demás. Si el amor de Dios está en tu vida y tú no sales a saciar a los demás, estás haciendo exactamente lo mismo que los explotadores de este mundo. Que yo tenga a los demás no me importa. Por eso la semana pasada decíamos: tienes que poner tu grupo familiar, tienes que hacerlo, hermano. No es un programa de la iglesia, no es un mandamiento de Cristo, es lo que tú tienes. Tú das de lo que tú tienes. Finalmente, Cristo es la solución. En capítulo 1 y 2, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en su lugar multiplica el vino como agente de gozo. Cuando tú eras malgeniado, de carácter tóxico, horrible, Cristo cambió eso y ahora te vistió de gozo. Por lo tanto, encontrarme con ustedes y hablar con ustedes me produce gozo, alegría.
porque lo que yo era ya no lo soy. Eso es lo que dice el capítulo 1 y 2. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en lugar del pecado pone gozo, alegría, paz. Hermanos y hermanas, con lo que nos encontramos y nos deleitamos, nos reímos, jugamos, la pasamos bien, porque el Señor ha puesto en nosotros el mismo gozo. Finalizo diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas. El Señor Jesús es pan en el Evangelio de Juan, es vino, es agua, representa los elementos esenciales para la existencia humana. Pan, vino, agua. Jesús está representándose Él como la esencia para que haya vida. ¿Quieres tener vida? Tienes que venir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin pan no hay vida, sin agua no hay vida, sin el Espíritu Santo de Dios no hay vida. Él es la vida. Y en segundo lugar, representa, ya no en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, paz, la luz del mundo, la puerta, la esperanza. Él se presenta como el hermano, Él se presenta como el Dios amistad, como el pastor que ama, y se presenta como el Salvador. Eso nos deja el Evangelio de Juan. Y estas son nuestras aplicaciones. Dos áreas de nuestras vidas, de los 4 niveles que hemos mencionado: personal, familiar, eclesial y social. Según la afectación del apóstol Juan a estos elementos, a estas 4 áreas, hay 2 puntos de aterrizaje. Uno, como ser humildes, amorosos, ser peregrinos con futuro. Estos 4 niveles forman la sociedad canina: santos, fieles y pacifistas. Eso tiene que ser esta comunidad. Y eso se traduce en hacer discípulos a través de grupos familiares. Así es la comunidad con San Juan, no de San Juan, sino con San Juan. Comunidad que comparte el pan, que sirve aunque los demás no lo hagan contigo. Entonces Juan nos deja claro una forma de ser y un actuar. Y eso es nuestra vivencia desde hoy hasta que el Señor venga. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie y descanse un momentico y oremos al Señor.